Es para mí un gusto poder encontrarme una vez más con todos ustedes dentro de una edición más del Poder de la Oratoria. En esta ocasión tenemos la oportunidad de contar con el programa de tipo Compartiendo Perspectivas y tenemos aquí con nosotros al maestro Jesús de la Torre Montúfar, quien es, además de un experto dentro del área de la oratoria, campeón nacional de oratoria, perteneciente también a la emblemática generación de jóvenes en espiral, que fue una de las principales de oradores a nivel nacional, además autor de esta obra que vino a presentar al estado de Yucatán a través del Foro Nacional de Oradores José Muñoz Cota Ibáñez. Maestro, un gusto contar con su presencia. Te agradezco mucho, estamos aquí con mucho gusto. Es entonces que tenemos la oportunidad de hablarles un poquito de la actividad que hemos realizado en este evento. Aquí pudimos estar en la Universidad Pedagógica Nacional para poder comentar la obra del maestro Montúfar, en donde se pueden tocar diferentes puntos importantes dentro de lo que es la oratoria, y hay también una parte muy propositiva de la obra en donde nos invitan a tratar de revalorizar la oratoria y tratar de entender a través de esos discursos que él presentó durante toda su vida cómo es que nosotros como oradores debemos de consolidarnos en este maravilloso arte. Maestro, ¿qué fue lo que le inspiró a tratar de escribir esta obra tan importante? Son muchas cosas, mira. Cuando uno lleva muchos años metido en el terreno de la oratoria, tienes muchas experiencias y dentro de ellas el contacto con otros jóvenes, con otras personas que están compitiendo como tú. Y en este proceso te vas preparando, vas leyendo, vas practicando y vas teniendo muchas dudas. Entonces, en mi etapa de formación, yo fui comprando todos los libros de oratoria que encontré, libros viejos, libros clásicos, libros modernos, y ahí fui encontrando recetas de cómo mover las manos, cómo respirar, cómo elaborar un discurso, etc. Pero ya en la práctica de la oratoria, ya en la tribuna, en el enfrentarse al público, había muchas cosas que los libros no decían, muchas experiencias que uno debió ir aprendiendo a golpes. Yo recuerdo muy bien que de repente, si conocía a uno algún jurado en un concurso, de repente le decía, oye, cuando no ganaba uno, ¿qué fue lo que hice mal? Y el jurado decía, es que te faltó contenido. Entonces se iba uno a preparar, a estudiar, leer, hacer discursos con mucho contenido. Venía el siguiente concurso y hacía un discurso con un gran contenido, una gran información. Y de repente el resultado era que nuevamente no ganabas. Ibas con ese jurado amigo, conocido, y le preguntabas, oye, ¿y ahora por qué no gané si tuve mucho contenido? Dice, es que te faltó emoción. Entonces te ibas, te preparabas, estabas listo. Llegaba el siguiente concurso, participabas muy fogoso y el resultado era, en esta ocasión, que no ganabas. Y entonces ibas y le preguntabas, ¿y ahora qué pasó? Te decía, es que te pasaste de emoción. Entonces había demasiadas cosas que uno no entendía y que sobre la marcha, a golpes, fue uno entendiendo. Una primera intención del libro, ya en la etapa que me tocó jugar como jurado de muchos certámenes de oratoria a lo largo del país, es que los jóvenes se acercan nuevamente a uno y te dicen, oiga, ¿cómo puedo mejorar como orador? Y uno trata de explicarles, trata de hacerle observaciones, pero en determinado momento pensé que quizás poner el modelo de discurso, que a mí me parece que puede ser idóneo, podría ser de mucha utilidad para las nuevas generaciones. Y si estos discursos son además el producto de 30 años de trabajo, de investigación, de práctica, y que además fueron discursos que en su momento tuvieron un gran éxito, entonces pensé que esto como aportación podría ser muy bueno para los jóvenes. Es muy interesante porque sobre todo, en efecto, cuando uno ve la parte práctica de la oratoria, encontramos una diferencia enorme con lo que nos podemos a veces encontrar en la teoría. Y entonces aquí este libro narra de una gran forma cómo el maestro Montúfar ha pasado por todas esas experiencias a través de concursos, de ponencias, de conferencias que le ha impartido. ¿Por qué en este caso esta obra que usted nos presenta tiene ese título tan particular, El último aplauso? La nostalgia grandilocuente. Preciso porque surge de un momento de nostalgia, una doble nostalgia. Por un lado, la de darme cuenta en el terreno personal de que los oradores hemos sido desplazados del lugar que jugábamos, del rol que teníamos,
dentro de la sociedad. Ya no es el tribuno de la antigüedad al que se reunía la gente en la plaza pública para escucharlo, ni es el joven que quiere hablar a nombre de Atenas, de Grecia o ahora de México, sino que el orador ha sido relegado ante, podríamos llamar, una especie de descrédito de la palabra, cuando la palabra discurso suena a choro, a rollo, a cuestiones mareadoras o a somnolencia. Entonces pareciera que el oficio de orador está condenado a desaparecer. Entonces, de ahí el título, El último aplauso. Pareciera que los oradores ya estamos recibiendo el último aplauso que nos toca y que ha llegado el momento de la nostalgia. ¿Por qué? Porque el ciudadano ya no está en las plazas escuchándonos. El ciudadano está sentado frente a los televisores, el ciudadano está ante los monitores de computadora, el ciudadano está ante los instrumentos portátiles y ya la relación personal ya se acabó. Entonces ya no hay necesidad de alguien que los dirija, los guíe, los impulse, los exhorte a hacer tal o cual cosa. En ese sentido, el orador pasa a segundo término y el ciudadano es más manejable, más tranquilo en su casa o encerrado en su individualidad sin voltear a ver la realidad social que está imperando. En este tema en donde usted nos hace un análisis de la realidad actual que estamos viviendo, ¿cuál consideraría, maestro Montúfar, que es realmente el mayor reto del orador en esta época moderna? Son muchos, pero fundamentalmente volver a ciertas raíces, a cierta disciplina, a cierto misticismo de la formación del orador. Porque en un tiempo en el que estamos acostumbrados a la comida rápida, a bajar de peso sin sudar una sola gota de sudor, a muchas cosas, ya decirle a las nuevas generaciones, hablarles a las nuevas generaciones de disciplina, de sacrificio, de congruencia, de verticalidad, es muy difícil. Cuando hoy en día los candidatos de los partidos políticos cambian de partido como cambiar de camiseta, la congruencia parece que quedó en desuso. Entonces, en estas tendencias que estamos viviendo de los 130 caracteres, de la inmediatez, en la que la gente ya no tiene la atención para atender un asunto más de 3 o 4 segundos, el hecho de que el orador tenga que dirigirse a estos nuevos escenarios, a estos nuevos públicos tan efímeros, es un gran reto, por un lado. Pero por el otro, recuperar la verticalidad. Que, como dijera Jaime Torres Bodet en algún momento, que cada palabra que nosotros pronunciamos tenga el peso de una palabra de honor. Muy interesante, sobre todo porque entonces ahí ya estamos hablando también de lo que es la importancia que se recuperen los valores y las virtudes dentro de la misma oratoria. Aquí es muy importante sobre todo hablar de liderazgo. ¿Cuál cree que es la situación de liderazgo que debe ocupar un orador al interior de la estructura social en la que vivimos? El orador es, en primera instancia, una persona, decíamos, disciplinada, una persona que ha leído, una persona que ha reflexionado. Decíamos que el orador debe no leer libros, sino devorar bibliotecas, y ahí ser una persona culta. La ignorancia no puede ser un atributo del orador, pero además no basta con ser docto de los libros, porque podríamos quedarnos en un analfabetismo de la vida, de la realidad. Si estamos atrapados en los libros todo el tiempo y no volteamos a ver nuestra realidad, estaríamos cayendo en un grave error. Entonces el orador tiene que voltear a ver su mundo, tiene que voltear a ver las necesidades sociales, que todavía existen muchas, y entonces empezar a reflexionar cuáles son los caminos que debemos adoptar para darle solución. El orador es un utopista, tiene un ideal, una idea de sociedad que lograr, donde a lo mejor haya menos hambre, menos analfabetismo, etc. Pero tiene una ventaja enorme, tiene un gran ejército que puede ayudarle a hacer realidad su utopía, que son todos aquellos que le escuchan en los escenarios en los que se presenta,
y que solo están esperando que a ellos, como a Lázaro, les diga: levántate y anda. Pues ya lo pudieron escuchar, damas y caballeros, a los cuales estamos llegando al interior de sus casas, de sus oficinas. Esta es una obra que realmente puedo recomendar de manera amplia. Aquí tenemos años de vida, de experiencia, de esfuerzo, de constancia de parte del maestro Jesús Montúfar, y en realidad creo que es bastante útil, sobre todo para aquellos oradores de esta nueva generación, que se acerquen un poco al pensamiento de estos oradores que ya han logrado consagrarse en tribuna y que además, gracias a esa generosidad, porque hay que decirlo, siguen contribuyendo todavía con la formación de la oratoria a nivel nacional. Sin más que agregar, pues esperamos verlos dentro de 15 días más en una edición más de este programa, El Poder de la Oratoria. Muchas gracias, maestro, muchas gracias.